es el Centro de Ciencia Mujer, que pertenece al Ministerio de la Mujer, más específicamente dentro del Ministerio, al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Dentro de los ministerios hay varias oficinas, ¿ya? Uno de los oficinas dentro del Ministerio es el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que ha creado o tiene la función de velar porque los centros de emergencia mujer funcionen adecuadamente. Los centros de emergencia mujer son instituciones públicas de atención exclusivamente a las víctimas de violencia familiar y sexual. Cuando hablamos de víctimas de violencia familiar y sexual, no solo nos estamos refiriendo a mujeres, sino toda persona, ambos sexos. Puede ser niños, niñas, adultos mayores, adolescentes, varones, porque víctima no solo es la mujer. Ahora, obviamente sí, por las estadísticas, por las cuestiones socioculturales, es la mujer que sufre más la problema de violencia, ¿no? Pero también no se puede generalizar y decir solo para mujeres, es para varones también, para ambos sexos, ¿ya? La atención aquí es evidentemente gratuita y por ley es también gratuita la atención a víctimas de violencia. Este Centro de Emergencia Mujer de Cusco tiene la suerte de contar en la misma instalación con una comisaría y con una oficina del Ministerio Público. ¿Ya? En otros centros de emergencia mujer no cuentan con una comisaría, pero sí trabajan de manera coordinada. Entonces, el Centro de Emergencia Mujer da atención, como les decía, a víctimas de violencia familiar y sexual, ¿no? La atención es gratuita, la atención es de las 8 hasta las 4:15. Entonces, ¿cómo se atiende? Tenemos un área hay dos rubros de atención acá en el Centro de Emergencia. Uno de que es netamente atención a la víctima, ¿no? Cuando viene la víctima. Y otro es lo que es promoción, capacitación. Entonces, en lo que es atención, hay varias formas de captar. Cuando la víctima viene acá al servicio, se identifica todavía el caso, porque también puede venir por situaciones de alimentos, puede venir por situaciones de régimen de visita, separación, en fin. Esos temas no lo vemos nosotros, sino netamente violencia familiar y sexual. Violencia cuando son agredidos psicológicamente, ustedes saben, gritos, insultos, amenazas, o agresiones físicas o abuso sexual, aunque este no sea familiar. El abuso sexual puede no ser familiar, ¿ya? Puede que el abuso sexual se haya suscitado en un colegio, en una vecindad, en fin. Entonces eso no es familiar. Entonces eso también ven. Pero agresiones físicas y psicológicas necesariamente de orden familiar. Pero si, por ejemplo, le agredió el vecino psicológicamente, físicamente eso no vemos, pero sí se les deriva a otra instancia, ¿ya? Que puede ser la Comisaría de Jurisdicción. Entonces aquí tenemos un área de admisión que justamente identifique ese caso, muy brevemente, ¿no? El área de admisión puede ser un profesional, que puede ser psicólogo, abogado, trabajador social, etc. Entonces, solo identifica. Luego, cuando ya el caso es violencia familiar, aperturamos una ficha y pasa al área de psicología. ¿Por qué prioridad al área de psicología? Porque los psicólogos estamos preparados, más que los otros profesionales, creo yo, en el hecho de saber entrevistar a la víctima y de paso dar el soporte emocional. Porque las personas que vienen aquí muchas veces vienen con contenidos emocionales bastante evidentes, vienen muchas veces en crisis. Entonces es importante que el psicólogo le fortalezca, le brinde una contención emocional, una orientación respecto a su proceso, y luego ya el caso pasa al de la trabajadora social y de una asistente social, con la finalidad de que evalúe la situación de riesgo de esta víctima, ¿no?
las redes familiares, el riesgo, por ejemplo, podemos ver que en esta víctima hay una amenaza de muerte inminente o un acuchillamiento. Entonces ya no le podemos decir, ya bueno señor, ya le atendí, regresa a su casa, ¿no? Porque sabemos que de repente ya va a estar muerta. Entonces tenemos que nosotros evaluar esa situación y buscar una casa refugio, ¿no? Una casa refugio para que la podamos albergar temporalmente a esa persona, ¿ya? Luego pasa al área legal, porque también muchas veces las víctimas son víctimas porque desconocen sus derechos, porque creen que es parte de la relación familiar, de la relación de pareja, ¿no? Porque también sus padres, abuelos, en fin, han vivido esta situación y creen que es normal, natural. Entonces, ¿qué pasa? Que la abogada le asesora la parte legal de su denuncia, de sus derechos, vela por su patrocinio legal, si ve que es una situación de repente de riesgo, ya hace una coordinación directamente con la fiscalía para que se le emitan las medidas de protección, en fin, ¿ya? Y o también si el caso no es tan de riesgo, se les deriva a nuestra comisaría para que hagan las investigaciones correspondientes. Eso es de primer momento y en una primera atención. Posteriormente, cada área, de acuerdo a sus requerimientos, les va citando. Por ejemplo, el área de psicología les cita pasado unos 3 o 4 días para velar porque la denuncia que ha puesto continúe, ¿no? Que haga un seguimiento y que continúe el proceso. Y que también hay que ir fortaleciendo emocionalmente a la víctima, porque en ese momento cuando ha venido, ella se puede, producto de la crisis, de su desesperación, su tensión, la presión, puede animarse a denunciar. Denuncie, pero pasa un día o dos entre un sentimiento de culpa, confusión, desesperación. Hay muchas veces la familia interviene de manera no adecuada, tergiversa muchas veces la información donde se dice que caramba, denunciaste y ahora te vas a separar y todo lo demás, ¿no? Entonces es importante que el psicólogo intervenga para nuevamente reorganizar y orientar su situación tanto de violencia y las alternativas de solución. ¿Ya? Entonces se le cita nuevamente, el área social igual también puede citar, incluso algunos familiares, para que la puedan fortalecer a la persona, ¿no? Porque este problema, es cierto que ella lo va a resolver, pero necesita apoyo, muchas veces familiares, instituciones. El área legal también va a citar, porque quiere verificar que si esta víctima ya le han tomado la manifestación en la comisaría, quiere verificar si ya ha pasado su reconocimiento médico por las lesiones que pueden ser generadas por la violencia, si ha pasado una pericia psicológica, en fin, entonces le cita. Y así sucesivamente le cita hasta que culmine el proceso. El proceso culmina cuando el caso pasa a la fiscalía y luego al juzgado donde se hace una audiencia, ¿no? Entonces ahí culmina el proceso. Entonces ese objetivo nosotros buscamos para que no solo denuncie y lo deje el proceso. Porque ustedes verán que en las comisarías hay bastantes casos de violencia, pero justamente porque no tienen esta información, no tienen este apoyo, este soporte, es que las denuncias las abandonan. O muchas veces la gente tergiversa y dice, bueno, ya he denunciado y eso será todo, ¿no? Entonces lo deja el proceso. Son procesos o son denuncias abandonadas, pero justamente por falta de este apoyo. ¿Ya? Entonces ese también es uno de los motivos por el cual se han creado los centros de emergencia mujer. Este problema se ha tenido años y años, pero ya a tanta violencia, a tanta muerte de personas en manos de sus parejas, se ha creado, por esa necesidad se ha creado los centros de emergencia mujer. Eso todavía se ha creado en 1999, ¿no? Con el Ministerio de la Presidencia, cuando todavía aún era Promuro. Inicialmente se crearon 30 centros de emergencia mujer, uno de ellos es Cusco, otro Sicuani, en fin. Posteriormente se han ido creando más, ahora, Dios gracias, tenemos ya cerca de 200 centros de emergencia mujer, ahora en provincias. Tenemos, por ejemplo, en Cusco como 14 centros de emergencia mujer, esto en Anta, en Urubamba, Urcos, Espinar, Villabamba, Quitene, Charate, en fin, ¿ya? Justamente por esta necesidad, porque hay tantos casos abandonados
que no cuentan con este servicio. Entonces este servicio ahora ya está difundiéndose aún más. Por eso contamos con un área de promoción y capacitación. Esa es la otra línea de trabajo. El área de promoción y capacitación está para justamente coordinar con las diversas instituciones, sensibilizar para la atención adecuada a estos casos, ¿no? Promocionar una cultura de paz, promover el respeto a los derechos humanos y erradicar este problema de violencia. Entonces trabaja con el sector educación, trabaja con el sector salud, con los operadores de justicia como son con la policía, con la fiscalía, los juzgados. Entonces trabaja para que también se pueda frenar este problema de violencia. ¿Ya? Se hace campañas informativas en mercados. Sí. También se ha ido trabajando con colectivos universitarios, eso ustedes saben. Bueno, eso todavía ha sido hace más de 2 años. Se ha estado trabajando con colectivos universitarios, así jóvenes como ustedes, que se les ha ido capacitando en diversas áreas para que ustedes puedan hacer el efecto multiplicador. ¿Ya?